Recording in progress. ¿Qué es el patrimonio? A ver, a nadie se le ocurre nada sobre el patrimonio. Perfecto. Es el conjunto de bienes y que posee la empresa para conseguir su Es, ejercicio económico. es el conjunto ¿de qué? De bienes, profe. De bienes que Activos. posee la empresa. Ujú. Ok, Diego, pues sí y no, ¿sí? Lo que pasa es que esto es un poquito como difícil de explicar. Vamos a ver si me explico bien hoy. La empresa son recursos, ¿sí? Cuando yo hablo de una empresa, yo estoy diciendo literalmente que hay una organización, un ente, ¿verdad? Un grupo de personas que se unieron y tienen una serie de activos. Eso es la empresa, ¿sí? O sea, cuando ustedes dicen empresas polar, ustedes lo que van a ver es qué activos tiene la empresa, qué recursos tiene la empresa, qué inversiones ha hecho la empresa para trabajar, para operar, ¿sí? Los activos. ¿Quiénes son los activos? El efectivo y equivalente efectivo, los deudores comerciales, el inventario, los gastos prepagados, las maquinarias, ¿verdad? Las propiedades de inversión, los activos intangibles y inversiones en otras compañías. Eso es una empresa, ¿ok? Los recursos. ¿Sí me siguen hasta ahí? Lo que pasa es que esos recursos tienen dos tipos de fuentes de financiamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos recursos existen porque se obtuvo recursos de alguna parte. Y esos tipos de financiamiento son los pasivos, que son los corrientes y los no corrientes, ¿verdad? Los pasivos corrientes, pues son los deudores, los acreedores, los proveedores que me facilitan la mercancía, por ejemplo, el banco cuando me da una línea de crédito de corto plazo, ¿verdad? Cuando puedo obtener un préstamo hipotecario porque dije voy a comprar un edificio, pero para poder comprar el edificio necesito mucho dinero. Y esos son mis pasivos, ¿verdad? Todo lo que yo le debo a terceros. O sea, yo tengo estos recursos, pero me comprometo con un tercero a pagarle de alguna manera la ayuda que me dio o el apoyo que me dio. Y todos los pasivos pues se convierten en una obligación para mí. En tal sentido, el patrimonio es el residual de esa fuente de los recursos. Es decir, yo tomo todos los activos de la empresa, ¿verdad? Todos los recursos que posee desde el punto de vista monetario, ¿verdad? Le resto las obligaciones que tengo con terceras personas y el patrimonio es lo que me queda a mí, lo que le queda a los dueños de la empresa, lo que ellos aportaron como tal. Entonces, el patrimonio es una fuente de recursos, ¿verdad? Los recursos son los activos, el patrimonio es una fuente de los recursos que pertenece a los accionistas o a los socios de la empresa, ¿ok? Y como les decía hace días, ¿verdad? Hay capital suscrito y pagado, que es el que aportan los accionistas. Hay un capital ganado, que es las utilidades que no, aquí dice distribuidas, pero en realidad no son distribuidas, sino son utilidades que se han acumulado dentro de la empresa, ¿sí? Ese es el capital ganado, ¿sí? Tenemos capital suscrito y pagado, capital ganado y capital reservado, ¿verdad? Son las reservas que que los entes gubernamentales o el Código de Comercio establece que se deben registrar, ¿no? Entonces, ¿qué es el patrimonio? Es una fuente de los recursos, es, es el residual, lo que le queda a los accionistas después de que a los recursos le quito los pasivos, ¿ok? Y el patrimonio pues tiene una estructura así como que con cuentas generales también, ¿verdad? Tenemos capital suscrito y pagado, que es lo que pagaron las accionistas para poder constituir la empresa, el capital ganado que se genera con las utilidades que se retienen durante todos los años, no con las utilidades distribuidas, aquí hay un error, sino con las que se retienen, utilidades retenidas durante todo el año, el capital reservado, ¿verdad? Que está formado por las reservas y también hay un capital donado.
¿ok? Que está constituido por donaciones, ¿sí? Fíjense que las donaciones son cosas que nos regalan para nuestra empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa, un emprendimiento, ¿verdad? De hacer tortas, ¿ok? Y resulta que mi tía me regaló la batidora. Entonces, esa batidora yo no se la debo a nadie, ¿verdad? No es un pasivo, no tengo una obligación por esa batidora, pero tampoco la puse yo, sino que me la donaron. Entonces, el patrimonio puede incrementarse con un capital que es donado. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, profe. Ok. Entonces, el pasivo, pues son los activos que se deben a un tercero y el patrimonio son los recursos que son aportados por los accionistas, ¿verdad? Lo que la empresa ha ganado y ha retenido al operar. Eso es el patrimonio. Los recursos que aportaron los accionistas para poder poner en funcionamiento a la empresa y lo que la empresa, con el transcurrir del tiempo, ha ganado al operar. ¿Ok? Ese es el patrimonio. El capital contable representa las aportaciones acumulativas netas de los accionistas más las ganancias registradas que se han retenido, ¿verdad? El capital contable es igual al activo neto es igual al activo total menos el pasivo total, ¿ok? ¿Cuáles son las fuentes de capital? Que eran las tres cuentas esas generales a las que ya les estaba hablando. Primero, los aportes de los accionistas, ¿ok? Se unieron Diego, Yoli, para constituir una empresa y ellos colocaron $1.000. Ese es el capital aportado. Las utilidades que retiene la empresa, ustedes ven cómo he hecho tanto énfasis, ¿verdad? En que las utilidades que se generan durante un ejercicio económico, si no se reparten entre los accionistas, si no se llevan al estado de situación financiera, es decir, se reinvierten dentro de la empresa, pues pasan a formar parte de las utilidades retenidas. Y adicionalmente, las donaciones de terceros, a eso era a lo que hacía referencia. El capital aportado es la cantidad total pagada por accionistas en un momento determinado. El capital ganado es el que se produce si el negocio opera con utilidades, además del que se obtiene por donaciones. Y llegamos a un punto bien importante que es los tipos de acciones, ¿verdad? Tenemos varios tipos de acciones y unas de ellas son las acciones comunes, ¿verdad? Las acciones comunes son originarias de la empresa, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros registramos una empresa, no sé si alguno de ustedes ha visto un documento constitutivo de una empresa, en ese documento constitutivo dice que, de hecho, si ustedes ya vieron avanzada uno, pues pudieron ver que en los documentos constitutivos, ¿verdad? Dice, bueno, el capital social está constituido por 1.000 acciones a $1, eso es equivalente a $1.000, por ejemplo. Esas acciones comunes se caracterizan porque todas las acciones participan en el riesgo de pérdida, reciben los beneficios del éxito de la empresa en la misma proporción, ¿verdad? Es decir, si yo tengo 5 acciones, ¿verdad? Pues voy a recibir utilidades en función de mis 5 acciones. Si Diego tiene 10 acciones, vamos a suponer que son 20, ¿verdad? Yo recibiré el 25%, Diego va a recibir 50% y el otro accionista pues va a recibir el otro 25%, ¿ok? Entonces reciben los beneficios del éxito de la empresa, no tienen garantía de dividendos ni activos en caso de disolución de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que si una empresa se constituye con un cierto número de acciones, ¿verdad? Pero en un momento determinado la empresa quiebra, ¿verdad? Los accionistas comunes no tienen garantías de dividendos cuando se disuelve la sociedad, porque son los responsables de la empresa, ¿ok? Las acciones preferentes, ¿verdad? A las acciones comunes, eh, antes que se me olvide, tienen derechos de participación dentro de la toma de decisiones organizacionales en función de la cantidad de acciones que tengan. ¿Han escuchado hablar sobre eso? ¿Alguno me puede comentar al respecto? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, tengo Ajá. entendido que hay muchas empresas que
el socio principal se queda con el 51% de las acciones y reparte el otro 49%, y así puede tomar las decisiones que él quiera. Él solo, exactamente. Ok. Y los accionistas participan, exactamente, quien tiene el mando es quien tiene la mayoría de las acciones de la organización, ¿ok? Y pues uno vota en función de la disposición que tenga de las acciones. Las acciones preferentes, ¿verdad? Poseen ciertos derechos especiales, renunciando a otros derechos que poseen las acciones comunes. Cuando las empresas, ¿verdad?, sacan a vender acciones preferentes, generalmente se llaman preferentes porque ellas tienen preferencia a la hora del pago de dividendos, ¿ok? Primero se les paga a los accionistas preferentes y después se le paga a los accionistas comunes. Pero los accionistas preferentes, en líneas generales, no tienen derecho como que a opinar dentro de la organización, solamente al pago de dividendos. Entonces, por eso es que dice que renuncian a algunos derechos que tienen las acciones comunes por obtener ciertos derechos especiales, ¿ok? El capital preferente es una de las fuentes de financiamiento más costosas de la empresa. Y cuando, esto es importante que lo sepan, cuando nosotros estamos en administración financiera, ¿verdad? Que estamos viendo en administración financiera 2, que estamos viendo la estructura de financiamiento de una empresa. Fíjense que si volvemos a la primera diapositiva, ¿verdad? Aquí, donde estábamos viendo la estructura de financiamiento, ¿verdad? Cuando yo les hablo de estructura de financiamiento es qué porcentaje de cada uno de estas cuentas tiene financia mi total de activos, es decir, qué porcentaje de mis activos es financiado por acreedores, qué porcentaje es financiado por pasivos financieros o por cuentas de banco, qué porcentaje de mi activo es financiado por préstamos hipotecarios, ¿verdad? Y qué porcentaje financiado por el capital. Pero ¿qué pasa cuando la empresa quiere hacer un proyecto, por ejemplo, comprar propiedad, planta y equipo? La empresa analiza cómo va a hacer ese financiamiento. Si lo va a hacer a través de un préstamo hipotecario, ¿verdad? Que es una de las fuentes más baratas que existe, o lo va a hacer a través de vender acciones. ¿Ustedes qué creen que sería más conveniente para una empresa? ¿Hacer un préstamo hipotecario o vender acciones? ¿Qué implicaciones tiene un préstamo hipotecario y qué implicaciones tiene la venta de acciones? A ver si lo saben o si se les ocurre. ¿Qué pasa si yo incluyo un nuevo socio a la empresa con capital común? Incremento el patrimonio, pero ¿qué tengo que hacer entonces con ese socio? Pues yo, a mi parecer, una de las primeras cosas sería ponerlo al corriente de la información financiera que tenga la empresa y de los objetivos que tenga planeado. Ajá, pero además de eso está bien, Diego, está muy bien tu razonamiento, pero además de eso, desde el punto de vista monetario, ¿qué tendría que hacer? Si yo le incluyo a usted, Diego, en mi negocio, si usted tiene un negocio de venta de tortas y me dice, profe, vamos a invertir en una máquina, de ahí en adelante, ¿qué tiene que hacer usted cuando venda las tortas? Aumentar el... Reparte la utilidad, profe. Repartir la utilidad conmigo, Diego, porque yo no le voy a dar la plata para comprar la máquina y usted no me va a dar nada. ¿Sí ve? Sí, profe, sí. Entonces ya la empresa no sería suya sola, sino que va a ser suya, pero yo, o sea, es de los dos, ¿ok? Entonces, eso no es tan beneficioso para una empresa, sobre todo, ¿ustedes han visto Shark Tank? Sí, profe. Ok, bueno, recuerdan que ellos llegan con una idea súper genial y ellos llegan a venderles la idea a los inversionistas y ellos les ofrecen a los inversionistas un porcentaje de patrimonio y el inversionista le dice, no, yo lo ayudo con eso, pero usted me da el 50% de la empresa. Entonces son negociaciones que hay que ver. ¿Por qué? Porque puede ser que
que el accionista me ayude mucho a crecer, pero si la idea es muy buena y ya está muy bien posicionada en el mercado, quizá venderle la mitad de mi empresa a ese inversionista no vale la pena, ¿ok? Entonces, cuando yo vendo acciones y tengo un capital y vendo, aumento mi capital, pero incluyo otro socio, yo siempre voy a tener que darle a esa persona utilidades en función, o sea, repartir utilidades en función de su participación dentro del capital social, ¿ok? Entonces, por eso el patrimonio, los incrementos de capital son la fuente de financiamiento más cara que tiene la empresa, ¿ok? Por eso lo primero que hay que agotar son las utilidades y después los préstamos hipotecarios, ¿ok? Porque los préstamos hipotecarios, a pesar de que la persona tiene que pagar una tasa de interés, pues ese interés disminuye la utilidad y pago menos impuesto. Entonces tiene así como una cosa que se llama escudo fiscal. Entonces el préstamo hipotecario es más, es más rentable para la empresa, aunque por supuesto pues es más riesgoso, ¿no? Porque le estoy debiendo dinero a un tercero y va a depender si soy capaz o no soy capaz de pagar el interés con la cuota. Entonces tengo que analizar muy bien ¿cómo se llama esto? Mi oferta de financiamiento, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos las acciones comunes y las acciones preferentes. Y eso es importante que lo sepan, pues porque cada una de ellas es diferente en su trato, sobre todo a la hora de pagar dividendos y en los ejercicios, pues generalmente se dice cuántas acciones hay de una y de la otra. Ok. Cuando una empresa quiere financiar un proyecto como el que les comentaba, por ejemplo, Diego quiere financiar la compra de una maquinaria para hacer tortas, ¿verdad? Una batidora. Entonces él analiza sus opciones. Entonces va al banco, el banco no le ofrece los $500 que él necesita. Va donde un prestamista, no tiene cómo prestarle esa cantidad de dinero. Entonces se va donde una persona para que se convierta en su socio, ¿ok? Pero resulta que quiere venderle unas acciones unas de sus acciones, ¿ok? Entonces, hay emisión de acciones con prima. Cuando Diego, para vender esas acciones, las vende por encima del valor nominal. Es decir, el valor nominal en el documento constitutivo de la empresa era de 100 bolívares, ¿ok? Pero la oferta que hace Diego para que la otra persona ¿cómo se llama esto? Se involucra en la empresa o se convierta en accionista en la empresa, le dice, bueno, mis acciones las voy a vender a 110 bolívares cada una, ¿ok? Entonces, la prima en ese caso es de 10 bolívares por acción. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende, verdad? No, profe, esta parte me perdí. Ok, Yoli. La emisión de acciones con prima es cuando la empresa necesita financiarse, ¿verdad? No lo va a hacer a través de un pasivo, ¿sí? Sino lo va a hacer a través de incluir a un nuevo socio en la negociación, porque no encontró financiamiento en el banco. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, sí, lo que no entendí es el valor, el precio del valor nominal. Ok, O sea, porque si está... el valor nominal es el valor al cual se registraron las acciones al momento de constituir la empresa. El capital social de la empresa está constituida por 1.000 acciones a 1 bolívar cada uno, a 100 bolívares cada uno. Ese es el valor nominal de las acciones. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, eso lo entendí. Ah, sí, lo que no Ok. entendí es cuando dijo que era 10 bolívares. O sea, Porque si las vende a entonces, 110, el valor es de 10. Ahí quedé. ok, porque Yoli no va a venderle las acciones a su otro socio, a Diego, que es el que se va a meter con usted en la empresa, a los mismos 100 bolívares a los que está registrado en el documento constitutivo, sino que le dice como que estuviera vendiendo cualquier otra cosa. Le dice, no, Diego, yo se las voy a vender, pero se las vendo a 110. Entonces, le hace la venta de las acciones, pero a 110 bolívares. Y entonces, en ese caso, está vendiendo las acciones con una ganancia, pues, pero en el caso del patrimonio,
La ganancia no se llama ganancia, sino se llama prima en venta de acciones. Ahora sí, Yoli. Sí, profe, ahora sí. Ok. Entonces, este, la prima es de 10 bolívares por acción, pero esta prima incrementa el valor de capital contable y forma parte del capital ganado, ¿ok? Se llama así, la cuenta se llama así, prima en venta de acciones. Y cuando ustedes vean prima en venta de acciones fue porque Yoli agarró, vendió las acciones, pero no las vendió a su valor nominal, sino que las vendió con un sobreprecio, ¿ok? Con una ganancia. Eso sucede cuando las empresas son muy cotizadas. Por ejemplo, Amazon, que quizás las acciones eran en $1 cuando emitieron el capital contable y ahora cuesta $3.000 una acción. Entonces, la prima de Amazon en ese caso sería de $2.999. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Chévere. Sí, profe, una pregunta. ¿Y eso no hay manera de modificarlo? ¿Qué variaría al modificar ese valor de las acciones? O sea, ¿qué documento? ¿O eso nunca se cambia? El documento contable, el documento de constitución de la empresa. Sí, o sea, ¿eso es modificable o no se modifica? Muy buena pregunta, Luis. Entiendo que em, se hace el documento constitutivo, ¿verdad? Y ese no se modifica. Pero cada vez que se lleve o se vendan acciones, me imagino que hay que hacer una nota ante el registro mercantil donde se explique que se vendieron tantas acciones y se vendieron con prima, pero el valor nominal de las acciones nunca se modifica. Yoli, ¿quieres decir algo? Sí, profe, que cuando se vende acciones, pues obviamente hay que hacer un acta de asamblea extraordinaria de Ajá. accionistas y se debe registrar. Ujú. Y eso se lleva y se agrega al documento constitutivo, ¿verdad? Pero el documento constitutivo original siempre va a ser por Sí, el valor de las acciones que se hizo al inicio, ¿sí? Ok, profe, gracias. es Es exacto. así, ¿verdad? Es Sí, así, profe, ¿verdad, así. Yoli? Gracias, Sí, Yoli. profe, Ok, así. chévere, gracias. Pero no siempre se venden las acciones con prima, ¿sí? Hay momentos en que por necesidades extremas, porque no haya nadie que quiera invertir en la empresa, etcétera, oferta y demanda, ¿verdad? Hay acciones que se venden por debajo de su valor nominal. Entonces, esas acciones no se venden con prima, sino que se emiten por debajo del valor nominal, en este caso con un descuento. Supongan que las acciones, cuando se constituyó la empresa, costaban 100 bolívares cada uno, ¿sí? Pero es tanto el desespero de Diego por vender las acciones que dice, bueno, se las vendo en 90, ¿ok? Entonces, cada acción tiene un descuento de 10 bolívares. Este descuento disminuye el capital contable. Así como la prima es una ganancia, el descuento es como una pérdida, ¿ok? Entonces, eso se registra como pérdida en venta de acciones. Y también va dentro del capital contable. ¿Me siguen hasta ahí? Dentro del capital contable, ganada, ¿ok? Esas son las dos posibilidades que existen cuando se emiten nuevas acciones, nuevo capital social. Hay otra situación que la vimos en un ejercicio de estado de situación financiera, creo, que se llama readquisición de acciones, en este caso las conocidas acciones en tesorería, ¿sí? Hay empresas que han emitido muchas acciones, ¿ok? Entonces, la empresa misma, de acuerdo a una reunión de socios o de accionistas, ¿verdad? Dice, o sea, tiene acciones de mi empresa, Pablo, Luis, Yoli, Diego, yo no quiero tener tantas acciones en circulación por fuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? La empresa como tal readquiere esas acciones, ¿ok?
Entonces, compra las acciones que están en circulación y al comprarlas, ¿verdad? Reduce el número de accionistas de la empresa, frustra los intentos de terceros de apoderarse de la empresa, pero esas acciones, o sea, la empresa no se puede pagar dividendos a sí misma. ¿Sí me siguen? O sea, yo no puedo tener, la empresa no puede tener las acciones que tenían los accionistas y pagarse dividendos a ella misma. Entonces, reduce el número de acciones en circulación, al readquirir las acciones que estaban en circulación en manos de varios accionistas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ah, dar en el baño. Ok, las acciones en tesorería son de la propia compañía que se han recomprado después de haber sido emitidas y totalmente pagadas. Cuando se readquieren acciones, se disminuye el capital social, ¿verdad? O sea, yo tengo capital social, pero para disminuir ese capital social se multiplica el total de las acciones que se han readquirido por el valor nominal de dichas acciones. Y esas acciones en tesorería, pues se tienen que, ¿cómo se llama eso? Poner restando al patrimonio. Como son acciones que pertenecen a la corporación, sobre ellas no se cancela dividendo. Entonces, cuando se adquieren acciones en tesorería, y nosotros vamos a calcular el dividendo que se le va a pagar a los accionistas, hay que tomar el capital social que existe, restarle el capital social que aún no se ha pagado y restarle las acciones en tesorería. ¿Ok? Aunque se disminuya el capital en circulación, se debe crear una reserva para acciones en tesorería, de tal manera que se equilibre una cuenta con la otra. Porque a pesar de que se disminuyen las acciones en tesorería, yo sé que esto es complicado, pero entiendan, aunque se disminuyen las acciones en circulación, el patrimonio de la empresa sigue siendo el mismo. El capital social, el patrimonio de la empresa sigue siendo igual. No sé si me entienden hasta aquí. O si tienen una duda, Ajá, Aquí no, dime. que si Ok, podría, Diego. Ok, Diego. Fíjense esto, como les dije hace rato. Yo tengo un capital social, o yo no, la empresa. La empresa Confecciones Diego tiene un capital social de 10.000 acciones en circulación, ¿sí? Pero resulta que Diego le vende acciones a Yoli, le vende acciones a Joana, le vende acciones a Pablo, le vende acciones a Luis. ¿Me sigues hasta ahí? Tenemos unas ventas de acciones y están todas en circulación, ¿ok? ¿Qué significa que están en circulación? Que cuando cada vez que haya este reparto de dividendos, agarro las utilidades, voy a decretar dividendos, ¿verdad? Y tengo que repartirle a Pablo, a Luis, a Yoli y a Joan. Diego tiene que hacer eso, o sea, la empresa tiene que hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La empresa dice, no, yo ya no quiero tener tantos socios, yo quiero estar solo, que la empresa esté sola, que sea sola de Diego. Entonces, la empresa, no Diego, porque Diego no tiene dinero, pero la empresa sí, hace una compra de las acciones en tesorería, de las acciones en circulación de Yoli, de Luis y de Joana, ¿ok? Y de Pablo. Y se las compra, ¿ok? Se las compra a todos, pero ¿quién las compra? Las compra la empresa, no las compra Diego, sino la empresa. Entonces, al comprarlas la empresa, las saca de circulación. Es decir, ya sobre esas acciones que compró o que readquirió, ¿verdad? No va a pagar dividendos. Las saca de circulación. Siguen formando parte del capital social, pero ya no están en circulación. Eso lo vamos a ver con un ejercicio. Entonces, para sacarlas de circulación, lo que hay que hacer es multiplicar el total de acciones que se han readquirido por el valor nominal de dichas acciones, ¿sí? Readquirí 4.000 acciones a 100 bolívares.
y ese monto lo coloco restando como acciones en tesorería. El saldo de la cuenta acciones en tesorería siempre es negativo, ¿ok? Pero como el patrimonio de la empresa no disminuye, ¿verdad? Se debe hacer una reserva para acciones en tesorería por el mismo monto, pero positivo, para que se equilibre el saldo. Yo sé que eso es un poquito complicado, pero eso lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? ¿Me entendiste, Diego? Sí, profe. Gracias. Más o menos, diga. Bueno, el estado de cambios en el patrimonio forma parte de un conjunto completo de estados financieros. Es un estado financiero dinámico, ¿verdad? Porque también es como el estado de situación financiera, está constituido por puras cuentas reales, ¿ok? Y muestra los cambios ocurridos durante el ejercicio económico. Por ello, el encabezado se debe identificar el periodo que abarca. El periodo en el que se está haciendo, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2012. El objetivo de este estado financiero, esto se me va a cerrar, entramos a la de las 6:45, es mostrar información sobre las variaciones experimentadas en los componentes del patrimonio de una entidad que originaron tales cambios. ¿Cuáles son esos componentes? El capital, las utilidades retenidas y las reservas. ¿Y cuáles son los cambios que se pueden generar dentro de una entidad? La venta de acciones, la readquisición de acciones, el decreto de dividendos y el incremento de utilidades. ¿Ok? Esos son los cambios que se ven en el patrimonio. Cuando se venden acciones, cuando se readquieren acciones, cuando la empresa compra las acciones de los accionistas que estaban por fuera, cuando se pagan dividendos y cuando se incrementan utilidades. Cuando se venden acciones hay dos posibilidades, que se vendan con prima o con pérdida. Cuando se readquieren acciones, se generan las acciones en tesorería. Cuando se pagan dividendos, se sacan de las utilidades retenidas, ¿verdad? Y cuando se incrementan las utilidades, pues también hay que calcular cambios en el patrimonio. Esos son los momentos en los cuales se desarrolla